place where I could make my bed, but I never went hide and seek. You're so good at finding me, only lost in the mystery of the depth of your love. Knowledge is too wonderful for me, and I can't even understand it. Since knowledge is too wonderful for me. Oh, and I I know you see. Oh, this I know you see. And even where my world is shaking, Lord, your hand will hold me still. Even where Brothers and sisters, thank you for joining us today. Today I have some scriptures to read. Genesis 2, verse 1 through 3. So the creation of the heavens and the earth and everything in them was completed. On the seventh day, God had finished his work of creation. So he rested from all his work. And God blessed the seventh day and declared it holy, because it was a day when he rested from all his work of creation. So what the scriptures is telling us is that he created everything for us, and that this is a perfect moment to glorify him in these songs. So let's pray. Thank you, Jesus, for this day. Thank you for having us this moment to glorify you. In Jesus' name, amen. oh,
nuestro Dios desde nuestro hogar, juntamente con todos los muchachos aquí presentes, reconociendo que este es un tiempo para reflexionar, un tiempo para pensar lo que hemos hecho por nuestro Señor Jesucristo y reconocer que Él es el único que nos puede dar la salvación. como
Hola familia de Encuentro de Amor y Amistad, como es de costumbre, nuestra familia de CCOG está invitando a nuestros niños de edades de 4 a 12 años a participar en la escuelita de verano. Como no nos podemos reunir en el edificio, este programa para niños de verano se llevará a cabo todos los miércoles a partir del 22 de julio a las 6 p.m. por medio de Zoom. Juntos vamos a aprender cómo Jesús nos ama tanto a través del programa de Pandamania. Para recibir la clave de Zoom, manda un mensaje a Miriam Cabrera para que pueda registrar a tu hijo o hija por ti o llena la solicitud por internet que aparece en el link. Va a ser un tiempo muy divertido este verano. Deseamos que todos los niños se puedan unir. Si tú eres papá de un pequeño de Encuentro Kids, te hacemos la cordial invitación para que este sábado a las 6 p.m. te conectes por videollamada en Zoom con tu hijo o hija y pasen un tiempo saludándose y conviviendo con sus maestros. Nos dará mucho gusto verte y saludarte ese día. No te lo pierdas y te esperamos. Postdata. Nosotros les haremos llegar el sábado por la mañana el link para que se conecten. Saludos mis queridos varones de EAA. Les quiero hacer la más cordial invitación para que este domingo 2 de agosto a las 6 de la tarde te des un espacio y puedas convivir con nosotros empezando una nueva serie llamada 7 Pilares de Libertad. La verdad, hay demasiados temas que son sumamente importantes para nuestro desarrollo y como cabezas de hogar que tenemos que tenerlos bien presentes para poder enfrentar nuestro día a día con nuestra familia y con nuestros hijos. Así que te invito a que te unas y seas parte de este comienzo para este grupo. Nosotros te haremos llegar el link para que te puedas conectar vía Zoom. Te espero, Hola familia de la fe, les habla la pastora Gaby para saludarles y recordarles que aún estamos aceptando donaciones para el Refugio Universal localizado en la ciudad de Tijuana. En estos momentos no están recibiendo donaciones de ropa, solo están recibiendo donaciones de comida y productos de limpieza como jabón, papel de baño, papel de cocina, shampoo de pelo, cepillos de dientes, pasta de dientes, entre algunas otras cosas. Si tú estás interesado en donar, por favor mándame un texto al 619-721-0386. Mil gracias y que Dios te bendiga. Hola familia de Encuentro de Amor y Amistad. Este año adoptamos el Club Cristiano de Awana al nivel Middle School con el Club de Trek y High School con el Club de Journey. Estamos emocionados de compartirles que cuando arranquemos la nueva temporada en septiembre, estaremos agregando un club más al nivel primaria que es Elementary School. Si gustas apoyar con esos clubes de Awana, que por ahorita van a continuar por Zoom, por favor déjanos saber con una llamada o mensaje. Entonces, para poder ordenar los libros de estudio de cada adolescente y niño para su club de Awana, próximamente les haremos llegar la hoja para que registre a su hijo o hija. Buenas tardes mis amados hermanos, es tiempo de los diezmos y de las ofrendas. Éxodo 25:2 dice: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Dios le dijo a Moisés que tomara una ofrenda. Dios quería que Israel estuviera motivado por un corazón dispuesto en vez de una necesidad específica. Dios es un Dios rico y usa cualquier método para proveer lo que Él quiere, pero a menudo Él usa el corazón dispuesto de su pueblo para apoyar su obra. Good evening, brothers and sisters. Let's bow our head in prayer. Dear Lord, tithings is a tradition from the beginning. And we want to make sure, dear Lord, that we understand that giving tithings is for all and everyone from the community, our church, our brothers and sisters, to strangers in our community, and farther as they could possibly go. These are gifts and blessings from the Lord to share our bounty, to give thanks for what we receive, just as we give thanks for the dinner and the bounty that we receive and at the time that we eat. Dear Lord, bless the bounties,
the offerings and those who give generously and without thought and without regard of anything except to benefit and share those that can be better than they are from what they receive. In Jesus' name, amen. Hasta luego, mis queridos hermanos, que Dios me los bendiga abundantemente. La carta de Pablo a los Efesios. La historia de cómo Pablo llegó a la ciudad de Éfeso es realmente interesante. Puedes leerla en Hechos capítulo 19. Éfeso era una ciudad enorme, el epicentro de la adoración a la mayoría de los dioses griegos y romanos. En esta ciudad, Pablo tuvo una labor misionera realmente efectiva y muchas personas se convirtieron en seguidores de Jesús. Años más tarde, después de haber sido aprisionado por los romanos, Pablo escribió esta carta. El flujo de pensamiento en la carta se divide en dos mitades muy claras. En la primera mitad, Pablo explora la historia del Evangelio, cómo toda esta historia llega a su clímax en Jesús y en la creación de su comunidad multiétnica de seguidores. La segunda mitad de esta carta se enlaza con la primera con la palabra pues, y aquí Pablo explora cómo la narrativa del Evangelio debe afectar cada parte de nuestras vidas, a nivel personal, en nuestros vecindarios, comunidades y familias. Así que profundicemos para ver cómo Pablo desarrolla todos estos temas. El capítulo 1 se inicia como un hermoso poema al estilo judío, donde Pablo alaba a Dios Padre por las cosas asombrosas que ha hecho en Cristo Jesús. Desde la eternidad pasada, el Padre determinó elegir y bendecir a el pueblo del pacto. Recuerda aquí la familia de Abraham y a Génesis 12, versículos 1 al 3. Y a través de Jesús, ahora cualquier persona puede ser adoptada en esta familia. La muerte de Jesús cubre aún nuestros peores pecados, nuestros peores fracasos, y encontramos en Jesús la gracia de Dios. De hecho, dice Pablo, la gracia ha abierto un camino completamente nuevo para nosotros entender cada parte de nuestras vidas. Él dice en el capítulo 1, verso 10, que el propósito de Dios era reunir bajo el dominio de Cristo, título que significa Mesías, todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. El plan de Dios siempre fue tener una numerosa familia de seres humanos restaurados, unificados en Jesús el Mesías. Este propósito divino se hizo claro, dice Pablo, cuando nosotros fuimos hechos parte de esa familia. Y aquí él se refiere a los judíos étnicos de la familia de Abraham, pero luego Pablo habla de cómo ustedes, refiriéndose aquí a los no judíos, escucharon acerca de Jesús, de la salvación a través de él, y fueron hechos parte de esta familia por la obra del Espíritu Santo. De manera que aquí, él se refiere a los eventos que se cuentan en las historias del libro de los Hechos, acerca de cómo el Espíritu de Dios unió a los judíos y a los no judíos en una sola familia bajo Jesús, tal como Dios le prometió a Abraham hacía mucho tiempo. Nota también cómo en este poema, Pablo comienza hablando acerca de Dios Padre, luego acerca de Jesús, el Hijo, y aquí al final está hablando del Espíritu. Las tres personas de la Trinidad trabajan juntas. Es realmente genial cómo Pablo narra el contenido del Evangelio. Después del poema, Pablo responde con una oración. Él ora para que estos seguidores de Jesús no solo conozcan cosas del Evangelio, sino que experimenten su poder de manera personal, para que sean vitalizados por ese mismo poder que levantó a Jesús de los muertos y que lo colocó como la cabeza exaltada de todo el universo. Ahora, en el capítulo 2, Pablo regresa y desarrolla algunas de las ideas principales del poema en el capítulo 1, especialmente acerca de la gracia de Dios y de esta nueva familia multiétnica de Jesús. Él comienza contando de nuevo la historia de cómo estos cristianos no judíos conocieron a Jesús. Antes de escuchar sobre Jesús, estaban físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Estaban atrapados en una vida sin propósito, de egoísmo y de pecado, y además estaban engañados por las oscuras fuerzas espirituales del mal. Pero asombrosamente, Dios en su gran amor y misericordia los salvó, perdonó todos sus pecados y sus vidas a la vida resucitada de Jesús y trayéndolos así también a la vida.
Así que ahora, habiendo sido creados como nuevos seres humanos a través de Jesús, ellos tienen el gozo de descubrir toda la dimensión de su nuevo llamado, propósito y de las obras que Dios ha preparado para ellos. A ellos no solo les ha sido mostrada la gracia de Dios, sino que también han sido invitados a formar parte de una nueva familia. Antes de escuchar sobre Jesús, estas personas no judías no solo estaban apartadas de Dios, sino también estaban apartadas de su pueblo del pacto, la familia de Abraham. Y por una razón realmente práctica, los mandamientos del pacto del Sinaí formaban una especie de frontera alrededor de la familia del pacto. Eran como una barrera que mantenía alejadas a la mayoría de las personas no judías. Pero en Jesús, las leyes de la Torá han sido cumplidas y la barrera ha sido removida. Los dos grupos étnicos se han convertido, como dice Pablo, en una nueva humanidad unificada y que pueden vivir juntos y en paz. Así que Pablo continúa en el capítulo 3 maravillándose en el rol especial que pudo desempeñar para esparcir estas buenas nuevas a las personas no judías. Y aunque él está en prisión, le da gracias a Dios por la oportunidad que ha tenido de ver un gran crecimiento de la familia del pacto. Así que Pablo cierra la primera mitad de la carta con otra oración. Esta vez, él ora para que los seguidores de Jesús sean fortalecidos por el Espíritu de Dios para simplemente comprender y conocer el amor que Cristo tiene por su pueblo. La segunda mitad de la carta comienza con Pablo cambiando la marcha y empieza a retar al lector a que responda a la narrativa del Evangelio en la manera en que vive su vida. Así que empieza el capítulo 4 simplemente con la vida diaria de la iglesia. La iglesia es una gran familia, con toda clase de gente diferente, pero él enfatiza que todos ellos son uno, y uno es una palabra clave en este capítulo. Ellos son un cuerpo que está unificado por un espíritu, tienen un Señor, una fe, un bautismo y creen en el mismo Dios. Esta es mucha unidad. Sin embargo, dice Pablo, unidad no es lo mismo que uniformidad. Continúa explicándoles cómo la nueva familia de Jesús consiste de muchas clases de personas diferentes, pero todas son empoderadas por el Espíritu Santo, usando cada una sus talentos especiales y sus pasiones para servir, amarse unos a los otros y así edificar a la iglesia. Y aquí, él usa dos metáforas realmente geniales. Una es la de edificar la iglesia como a un nuevo templo, y la segunda, que todos los miembros se están convirtiendo en una nueva humanidad con Jesús como su cabeza. Y esta nueva humanidad es una metáfora que él seguirá desarrollando en los siguientes capítulos. Pablo reta a cada cristiano a despojarse de su vieja humanidad, como si fuera una ropa vieja, y vestirse de la nueva humanidad en la cual la imagen de Dios está siendo restaurada. Y luego, él continúa con una larga sección donde compara la nueva y la vieja humanidad. Así que, en lugar de mentir, los nuevos humanos dicen la verdad. En lugar de guardar el enojo, resuelven pacíficamente sus conflictos. En lugar de robar, los nuevos humanos son generosos. En lugar de chismear, animan a otros con sus palabras. En lugar de vengarse, los nuevos humanos perdonan. En lugar de satisfacer todo impulso sexual, los nuevos humanos cultivan el dominio propio de sus deseos corporales. En lugar de emborracharse, los nuevos humanos están bajo la influencia del Espíritu de Dios, y Pablo describe de 4 maneras diferentes cómo luce esta influencia. Las primeras 2 tienen que ver con el canto, cantar juntos y también cantar a solas. Y es muy interesante que lo primero que Pablo piensa acerca de cómo trabaja el Espíritu en las vidas del pueblo de Jesús es el canto y la música. La tercera señal de la influencia del Espíritu es estar agradecido en todo. Y la cuarta es que el Espíritu obligará a los seguidores de Jesús a ponerse por debajo de los demás y a considerar a los demás como más importantes que ellos mismos. Y Pablo desarrolla este cuarto punto, mostrando cómo funciona en el matrimonio cristiano. Tienes a una esposa que sigue a Jesús. Ella es llamada a respetar a su esposo y a permitir que él se haga responsable de ella. Y el esposo es llamado a amar a su esposa y a usar su responsabilidad para someter su agenda egoísta y priorizar el bienestar de su esposa por encima del suyo. Y Pablo dice que esta clase de matrimonio está representando la narrativa del Evangelio. Las acciones del esposo imitan a Jesús, su amor y autosacrificio. Las acciones de la esposa imitan a la iglesia, quien permite que Jesús la ame y la renueve.
Luego, Pablo aplica la misma idea entre los hijos y los padres, y también entre los esclavos y amos. Pablo cierra la carta recordándoles a estos cristianos sobre lo real que es la maldad espiritual. Estos son seres y fuerzas que tratarán de socavar la unidad del pueblo de Jesús y dañar su nueva humanidad. Así que Pablo los reta a permanecer firmes y a vestirse de una armadura metafórica, la cual él describe en detalle. Y Pablo extrae todas estas piezas de armadura del libro de Isaías y de cómo Isaías describió al rey mesiánico. Así que ahora, como seguidores del Mesías, debemos hacer nuestros los atributos del Mesías, ya que formamos el cuerpo de Jesús. De manera práctica, creo que Pablo quiere que los cristianos empiecen a formar nuevos hábitos, utilizando la oración, las escrituras y nuestras relaciones de los unos con los otros para proactivamente ayudarnos a crecer y a madurar como seguidores de Jesús. Y esa es la carta a los Efesios, una muy poderosa. Es aquí donde Pablo resume toda la narrativa del Evangelio y muestra cómo esta narrativa debería moldear cada parte de la historia de nuestra vida. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Me da mucho gusto volver a saludarlos y estar el día de hoy presentándoles algo que para mí está sumamente magnífico, que es la carta de Pablo a los Efesios. Por muchos es considerada la epístola corona de todas, es donde Pablo habla y se dirige específicamente a la iglesia. Entonces, en esta carta vamos a encontrar una serie de instrucciones, de guías, pero nos va a estar esclareciendo quiénes somos nosotros en Cristo, que eso es muy importante. Cuando un cristiano empieza a conocer la carta de Pablo de Efesios, te das cuenta de las riquezas que tenemos en Cristo. Me viene a la mente aquella anécdota cuando una pareja junta sus ahorros y se van a vacacionar. Entonces, para no estar gastando de más, ¿qué es lo que hacen? En la mañana, cuando se despiertan, ven que en el corredor hay unas galletas que están ahí sobre un mostrador, entonces nada más comen estas para no estar gastando en el restaurante del hotel. Después comen algo en la calle, ya no cenan, entonces tratan de economizar lo más posible y no gastan en el hotel porque era un hotel de 5 estrellas. Ya cuando llega la fecha de ellos ya dejar el hotel y van a recepción a cerrar su cuenta, pues se dan cuenta, les comentan que todos los alimentos, todos venían incluidos. Entonces, es que a veces no es que seamos avaros, sino que a veces somos ignorantes de las bendiciones que tenemos gracias a Dios en Cristo. Es incongruente que un hijo de Dios viva como un pordiosero espiritual. Y es aquí donde Pablo va a estar mencionándole a la iglesia todas aquellas bendiciones que podemos encontrar en Cristo Jesús. En verdad ya lo tenemos todo, ya lo tienes todo en Cristo Jesús. Entonces tenemos que darnos cuenta de esto. Algo así vi en un espectacular, en un letrero, donde hacen mención de una carrera de galgos. Ustedes, si ya lo saben, es como si fuera una carrera de caballos. Los galgos es la raza de perro más rápida. Entonces en esta abren las jaulas, va la presa corriendo adelante y van todos los galgos rapidísimo para alcanzarlos. Y claro, gana el que llega primero. Pero después regresan la toma y hay una de las jaulas que está abierta, pero se llega a ver adentro que hay algo ahí. Ya cuando acercan la toma, ¿qué es lo que encuentran? Un guepardo, que es el animal más rápido sobre la tierra. Y nada más dice: nosotros no tenemos nada que demostrar. Así somos tú y yo en Cristo Jesús. Ya tenemos la victoria. Pero ojo, algo que nos va a estar esclareciendo mucho esta carta a los Efesios, que no tienes tú la victoria, que no tengo yo la victoria por nuestros propios méritos. Tenemos la victoria y hay que señalarlo en Cristo. Aquí en muchas ocasiones Pablo nos va a estar diciendo que la victoria que consiguió Jesús en la cruz es por medio de la cual nosotros somos victoriosos en Cristo, no es por méritos propios. Entonces vamos a empezar
a ver en esta carta cuál es nuestra identidad en Cristo. ¿Sí? Nuestra identidad, como un ID, algo así que tenemos, nosotros tenemos una identificación en Cristo. Vamos a ver qué nos dice. Primero, ¿qué es identidad? Vamos a definir qué es identidad. Es un conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás. ¿Te das cuenta cómo tú y yo somos diferentes por medio de Jesucristo? Bueno, vamos a ver cómo funciona esto de nuestra identidad. Y para ello, inciso A nos dice, para que fuéramos puros y sin mancha delante de Él. Esto lo vamos a encontrar en Efesios 1, versículos 3 y 4. Nos dice así: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. ¿Te das cuenta? Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Tú y yo no fuimos un plan B, no fuimos otra opción. Él ya nos tenía predestinados desde mucho tiempo atrás para que le sirviéramos a Él, para que lo conociéramos, para que entregáramos nuestra vida a Él. No somos una casualidad, somos parte del plan de Dios. Pero bien, si nos dice que ya somos puros y sin manchas, no significa que dejemos de esforzarnos. Al contrario, estamos en la tierra y tenemos que seguir esforzándonos. Inciso B, ¿qué nos dice? Nuestra identidad es porque en amor nos adoptó. Lo vamos a ver en Efesios 1, versículo 5. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. La adopción fue por su voluntad, por amor fue que nos adoptó. Nosotros pudimos ser hijos de X, pero Dios por amor te vio a ti, me vio a mí y dijo: a Él lo amo y a Él lo quiero. Es así como se va formando esta identidad. También la identidad es, en el inciso C nos dice, porque nos aceptó. Y en Efesios 1:6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Inciso D, nos dio la redención y el perdón. ¡Qué gran bendición! Lo vemos en Efesios 1, versículos 7 y 8, donde dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y otra parte importante de la identidad, en el inciso E vemos, nos hizo herederos. Esto lo vamos a leer en Efesios 1:11, que nos dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Qué pensarán los hijos de los millonarios, de los magnates, de los grandes hombres de negocios, que sin haber hecho nada como hijos, son próximos herederos a una gran fortuna y a lo mejor otra generación y otra generación? Pues, ¿qué crees? En Cristo Jesús tú y yo tenemos el sello del Espíritu Santo, ¿sí? Y somos herederos de una gran bendición sin haber hecho nada. Acuérdate, ya lo vimos, Él nos predestinó, Él ya nos había escogido para tener una gran herencia. No pienses en los millones de Bill Gates o de algún otro millonario, no, piensa en la gloria eterna. Entonces, ahí es donde está tu herencia y ahí es donde está nuestra herencia. Porque nos dice que con ese sello que tenemos, ya somos uno en Jesús. Ya no hay judíos ni gentiles. Es un sello de pertenencia. Todos somos hijos de Dios. Ya no hay esa separación. Pablo nos habla acerca de eso. Ahora vamos a ver que ya tenemos nuestra identidad, pero hay otra cosa también magnífica que vamos a ver en el libro de Efesios, que es un regalo que nos dio Dios. Y el mejor regalo que podemos tener es la vida. Y es una vida para que trascendemos. Nos dice en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y una vida en abundancia. Entonces, vamos a ver que ese regalo que es la vida tiene diferentes facetas. Primero, vamos a ver que hay un tiempo de oscuridad en nuestra existencia. ¿Cuál es esto? Vamos a ver Efesios 2, versículo 1, nos dice:
y Él nos dio vida a vosotros cuando estabas muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y cómo se da esto? Bueno, vamos a verlo también en Salmo 51:1, porque nos dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tú y yo ya habíamos nacido muertos, porque en pecado fuimos concebidos, y sabemos que el pecado es muerte, es separación, y así estábamos. Claro, nacimos, crecimos y estamos aquí, pero teníamos una muerte espiritual. Ese era el tiempo de oscuridad. Nos dice que nosotros éramos manejados en ese tiempo, éramos manejados fuera de nuestra voluntad, y nos lo aclara aquí en Efesios 2:2 cuando nos dice: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, no era tu voluntad, éramos manejados. Y hoy no hay términos medios, es blanco o es negro, no hay nada a colores. ¿Eres de Cristo o no eres de Cristo? ¿Quieres seguir siendo manejado o te dejas manejar con Él? Acuérdate, es fuera de Él o en Él, no es con Él, en Él, porque tú y yo somos lo que somos en Él. También nos hace mención que en ese tiempo de oscuridad nosotros éramos merecedores de la ira de Dios. En Efesios 2:3 ve lo que nos menciona: en este tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Vamos a ver esto de la ira de Dios. ¿Por qué? En Sofonías, vamos a ver otro libro, Sofonías 1:14 y 15, nos dice así: ya se acerca el gran día del Señor, a toda prisa se acerca. El estruendo del día del Señor será amargo, y aún el más valiente gritará. Día de ira será aquel día, día de acoso y angustia, día de devastación y ruina, día de tinieblas y penumbra, día de niebla y densos nubarrones. Entonces nosotros éramos merecedores a la ira de Dios. Entonces te das cuenta cuando en ese tiempo de oscuridad nosotros estábamos marcados con 3 M's. ¿Cuáles eran estas? Éramos muertos, éramos manejados y éramos merecedores de la ira de Dios. Entonces estábamos marcados con estas 3 M's: muertos, manejados y éramos merecedores. Pero nos va a dar también Pablo, aquí en esta carta, nos habla también de un tiempo de luz. ¿Dónde vemos a ver ese tiempo de luz? En Efesios 2, 4 y 5, que nos dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por su gracia ustedes han sido salvos. Nos perdonó, nos dio el privilegio de sentarnos junto con Cristo, y para eso estamos aquí. Él vino a darnos vida. En ese impresionante regalo que ya vimos, que fue tiempo de muerte, vida, viene otro regalo también para ti y para mí, que es un tiempo de paz. Ese tiempo de paz vamos a verlo en el capítulo 2, versículo 14, donde nos dice: porque Cristo es nuestra paz, de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribado mediante el sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Recordemos que paz no es igual a tranquilidad. La paz corresponde a la sangre de Cristo y a la cruz del Calvario. La paz nos une, y a Dios le gusta la unidad, pero no la uniformidad. ¿Sí? Unidad, pero no uniformidad. Somos unidos en Cristo, aunque no somos todos iguales, pero estamos unidos, como los judíos y los gentiles. Ahora sí ya estamos unidos en Él. Tú y yo somos diferentes, hermanos de otras latitudes son diferentes, pero estamos unidos con un mismo propósito, con un mismo fin. Entonces, ese fue otro de nuestros regalos. Y otro regalo también que vamos a encontrar ahí en Efesios, capítulo 2, es que Él nos muestra la Trinidad de Dios. Sabemos que en la Biblia, si le escudriñamos, si le buscamos, la palabra Trinidad
no se ve textualmente, pero sí se deja ver en diferentes episodios, en diferentes capítulos. Y vamos a ver cómo lo dice aquí en Efesios. En Efesios 2, versículos 19, 20 y 22. Dice, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Bueno, entonces aquí estamos viendo cómo hace mención de Dios, de Jesucristo y de su Espíritu. Entonces nos estamos dando cuenta cómo está el cuerpo de la Trinidad ahí con la iglesia. Acuérdate que la epístola del día de hoy, la epístola de Efesios, nos habla en forma general de lo que es la iglesia. Pero bueno, ya que estamos hablando de la iglesia, vamos a ver cómo menciona Pablo en esta carta la era de la iglesia. Y para esto, hace ratito veíamos que ya no teníamos un muro, y quiero hacer un comentario. Acabando la Segunda Guerra Mundial, bueno, sabemos que en esas épocas Alemania, vamos a hablar de Alemania, edificó un muro que dividía las dos Alemanias, este muro. Entonces, con este muro ya no tenían contacto los del este con los del oeste, ya estaba dividido un solo pueblo. Entonces, había en aquel entonces, bueno, está todavía el puente se llama Oberbahum, este puente que estaba en medio de estas dos, pero por una indicación que dio una autoridad militar. Por ahí mencionan muchos que no la dio correctamente, pero como se entendió era que abrieran las puertas. Entonces empezó a pasar gente de un lado de Alemania a otro para ver a familiares que tenían mucho tiempo que ya no los veían. Entonces, si hubiera sido uno o dos, el ejército del otro lado bien hubiera abierto fuego contra ellos, pero empezaron a pasar multitudes. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Los dejaron pasar. Entonces se reunificaron, fue el principio de la unificación de las dos Alemanias, este puente. Tú y yo sabemos que hace 2000 años atrás surgió otra era, la era de la iglesia, y nuestro puente es Jesucristo. Jesucristo fue el que empezó a unificar a su pueblo. Ya no eran judíos, no eran gentiles, empezamos a ser uno mismo, y ya no hay barreras que nos dividan. Vamos a ver que hay autoridades, gobiernos que quieren levantar muros entre fronteras, pero con Cristo Jesús tenemos un puente que sobrepasa cualquier tipo de muros. Por eso tú y yo somos una generación privilegiada sin muros, porque tenemos esa libertad en Cristo. Pero vamos a ver cómo habla más acerca de la era de la iglesia. Primero nos dice que vale la pena, es una causa que vale la pena. ¿Y por qué nos dice esto Pablo? Vamos a verlo en el capítulo 3, versículo 1, donde él nos menciona: cuando pienso en todo esto, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes, los gentiles. Bueno, Pablo, ya lo vimos en el video que da pie a este estudio. Pablo estaba en la cárcel y desde ahí escribía a las diferentes iglesias. Efesios fue una de esas iglesias a las cuales escribió estando en la cárcel. Pero las cárceles, si nosotros la vemos, si tú has ido alguna vez, conoces alguna, o las has visto por algún tipo de reportaje, bueno, las cárceles ya se ven iluminadas, las camas bien, algunas higiénicas, algunas con mucha gente, en fin. Las cárceles en aquel tiempo en Roma eran huecos en el suelo, donde no había esas condiciones de muchas veces poder estar totalmente de pie, tenían que estar encorvados. La cama a veces no era una cama así, dormían sobre el piso, ponían algo ahí, los servicios higiénicos, ni se digan, la iluminación, la humedad, pero aún así Pablo dice, vale la pena. Pero aquí hay algo mucho más importante. Él hace mención no de su prisión física. Él se menciona como prisionero en Cristo por su voluntad. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, aunque andes por la calle, déjame decirte que estás prisionero. Sigues siendo prisionero.
Y tú que tienes a Cristo en tu corazón, también eres prisionero, pero eres prisionero de Cristo. Cuando dejas todo lo demás y dices, yo lo sigo a Él, entonces es ese tipo de, no es una prisión, esas que te asfixia, una prisión donde no te dejan salir, no, pero es que tu voluntad está dada a Cristo. Así es como lo menciona Pablo, por eso dice él que vale la pena. Hace mención también de que en esta nueva era de la iglesia es una iglesia activa. ¿Dónde vamos a ver esto? Ahí mismo en el capítulo 3, versículo 10, donde nos dice, el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se dé a conocer ahora, por medio de la iglesia, a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Como iglesia ya no podemos ser receptores únicamente, es tener un papel pasivo. Tenemos que desempeñar un rol activo. No tengo que esperar a que me prediquen, no tengo que esperar a que me enseñen, no tengo que esperar a recibir los milagros de Cristo. Yo tengo que empezar a predicar, yo tengo que empezar a enseñar, yo tengo que ser el conducto por medio del cual el Espíritu Santo obre y ministre a las demás personas. Entonces, eso es una iglesia activa. Tú no puedes estar pasivo. Tú no puedes estar nada más queriendo alimentarte sin poder reproducirte. La iglesia demanda que tú lo hagas. Es voluntario, cierto, pero es parte de tu crecimiento. Nos habla también en esta nueva era de la iglesia que la iglesia es una iglesia con poder. Y esta iglesia con poder lo vemos ahí en Efesios 3, del 16 al 18. Y lo menciona así. Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones, y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho, cuán largo, alto y profundo es el amor de Cristo. ¡Wow! Ese poder es increíble, y alguna vez alguien me ayudó a entender esta descripción cuando nos dice cuán ancho, largo, alto y profundo. Entonces, cuán alto, ancho, largo y profundo nos está describiendo las medidas de la cruz de Jesús. Cuando tú sacas esa ecuación, estás viendo las dimensiones de la cruz de Jesús. Entonces, es ahí donde tú y yo tenemos poder. La señal de cristiano no es aquel que conoce mucha Biblia, no es aquel que predica bien, no es aquel que es un erudito, es aquel el que ama. Tu señal, claro, no te estoy diciendo que te cuelgues una cruz, no te estoy pidiendo eso, sino la cruz simboliza el amor de Cristo para ti, para mí y para todo el mundo. Entonces, lo alto, lo ancho, lo profundo, la longitud, todo eso menciona que ahí está el poder de la iglesia, ahí radica. Entonces, nosotros empezamos a ser, después de una iglesia, una nueva era de la iglesia, empezamos a ser cristianos en acción. ¿Cómo es esto? Bueno, si tú y yo le preguntamos al Señor Jesús, ¿cómo nos reconoces que somos tus hijos? ¿O cómo reconoces en los demás que son tus hijos? Él nos respondería muy fácilmente. Nos diría, por sus frutos los conoceré. ¡Wow! Por los frutos que tú puedes hacer, por los frutos que yo puedo hacer, es por medio de los cuales Dios nos va a reconocer. ¿Qué es esto de cristianos en acción? Bueno, primero tenemos que ver cómo vamos a andar ya en Cristo Jesús. Y aquí nos lo menciona Pablo en el capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Qué es andar? Vamos a describir qué es andar. Aquí tengo una definición. Dice, andar, ser de una manera a partir de un momento, no por ratos o periodos determinados en nuestra vida. Es una decisión personal.
Entonces, que aquí nos dice, os ruego que andéis como es digno. Entonces, ¿qué es esto? De una vez que tú aceptaste al Señor, tu andar tiene que ser un cambio total, un giro de 180 grados a como eras antes y como vas a ser hoy. ¿Sí? Llenos de humildad, mansedumbre, con amor de unos a otros. Es como tenemos que andar. Entonces, es la primera parte cuando nos dice cómo tiene que ser nuestra acción como cristianos. ¿Qué otra forma tenemos que activarnos? Es a través de poner en activo nuestros dones. Tú y yo tenemos dones, y esto lo vemos en Efesios 4:7, cuando nos menciona, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Vamos a seguir viendo esto. También edificar con los recursos que Dios nos ha dado. Ya te dio dones, te ha dado recursos. ¿Dónde te menciona esto? En Efesios 4:11 y 12. Y dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora te toca a ti preguntarte, ¿qué parte del cuerpo soy? Tú no eres un miembro aparte, un miembro fuera del cuerpo, eres parte del cuerpo. Ya te dio dones, ya te dio un ministerio. Ahora tú pregúntate, ¿qué parte del cuerpo soy? Y no eres una parte aislada, como te mencionaba. Nuestro cuerpo no tiene un órgano que no sirva, que sea inútil. No, todo en nosotros, todo en el cuerpo tiene una función. Tú, como cuerpo de la iglesia, tienes una función. ¿Te has preguntado cuál es? Puedes acercarte al pastor, a uno de los líderes y preguntar qué puedes hacer, pero pregúntale a Dios, ¿cuál es mi función? ¿Qué parte del cuerpo soy y qué es lo que tengo que estar haciendo? Él te va a dar la mejor respuesta cuando tú te des cuenta de que estás lleno de Dios. Pero también nos dice Pablo en esta carta de Efesios, cómo no andar. Ya nos dijo cómo tenemos que andar, pero también nos dice cómo no tenemos que andar. Una de esas formas como no tenemos que andar es con la mente vacía, en efecto. Nos dice esto en Efesios 4, versículos 17 al 19, de esta manera. Con toda la autoridad del Señor, digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impurezas. Wow, una mente vacía. Recordando que la mente es el campo de batalla preferido del enemigo. Él te va a empezar a atacar aquí. Puede obrar en algo a tu alrededor. Y a lo mejor si tú estás lleno acá adentro de la presencia de Dios, fíjate que no va a pasar gran cosa. Pero si tú tienes tu mente vacía, es donde sus dardos van a empezar a llegar y te van a hacer lo primero y la principal arma que él utiliza es la duda. Te va a hacer dudar de todo aquello que Dios ya te proveyó. Entonces, y de ahí vamos en picada. Si nuestra mente no está llena de Dios, créeme que el enemigo la va a estar llenando de pura basura que no va a edificar para nada tu vida, y basura que vamos a encontrar en muchos lados, ¿sí? Inclusive, hablando de basura, no creas que son cosas improductivas nada más, o cosas rellenas de pecado. Hay cosas que pueden ser productivas para nuestra vida, pero todo tiene un tiempo y un lugar. Me estoy refiriendo posiblemente al trabajo o al estudio, que diga, sabes que yo no voy más allá o no veo más allá que mi trabajo o mi estudio. Trabajar y estudiar no está mal, ¿sí? Pero tienen su tiempo, y el tiempo de Dios y la mente que tienes para Dios, esto tiene que ser muy especial. Pero si todo eso quiere abarcar tu mente, entonces eso se vuelve improductivo y se empieza a ocupar como un arma, o tú lo empiezas a convertir como un ídolo, que ya hemos hablado anteriormente. ¿Debemos llenar nuestra mente de Dios o estamos acostumbrados a llenarla de basura inútil? Me refiero a televisión, internet, etc. ¿De qué quieres llenar tu mente? ¿Cómo no andar? También nos dice
Pablo con decisiones postergadas. Ay, luego, para después, ahorita no tengo tiempo. Vamos a ver qué nos dice Pablo aquí en Efesios 4, del 4 versículos del 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que renovar tus pensamientos. Tienes que andar conforme Dios te está pidiendo. No los postergues. No es para después. Si Dios te dice algo, es para ahorita. Nos ha comentado nuestro pastor que obediencia tardía es desobediencia. Entonces, luego al ratito es ser desobediente. Tú vuélvete obediente a la palabra de Dios. ¿Cómo andar? ¿Cómo andar? Nos dice en Efesios 4:28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Tú y yo trabajamos con un propósito, y ese propósito, ¿cuál es? Dar testimonio de Dios en nuestra vida. La manera en cómo hablamos, cómo nos relacionamos, cómo trabajamos, cómo nos desempeñamos, es la manera en cómo amamos al Señor. Si en tu trabajo hay reconocimiento al empleado del mes, que no sea por vanagloria que busques eso. Tú busca que con tu trabajo el nombre de Jesús sea exaltado. Y si no te dan reconocimiento, perfecto, el Señor se está dando cuenta de lo que tú haces. Él no lo deja pasar. Si tú das tiempo de más, si tú das la milla extra, el Señor sí se da cuenta. Si no te lo recompensan, el Señor sí tiene una recompensa para ti. Entonces, trabaja conforme el Señor te dice. Vamos a ver otra parte del libro de Efesios, que vamos a ver cómo nos dice Pablo, cómo vivir en Cristo. Y aquí voy a hacer mención a una historia, no sé qué tan verídica sea esta o no, pero me gustó para traértela y que la conozcamos. Vamos a hablar de la historia de un gran conquistador llamado Alejandro Magno. A lo mejor tú has escuchado de él. Vaya, era un gran militar. Entonces se le considera a la par tal vez de Napoleón o de otros grandes estrategas militares. Pero, ¿qué es lo que pasa con este emperador Alejandro Magno? Que pues también, dicho de paso, era un tanto soberbio. Cuando estaba en una de sus batallas, por ahí se entera que uno de sus soldados se llama también Alejandro, un soldado, un peón de su ejército, se llama Alejandro como él. Entonces lo manda a llamar hacia su tienda. Ellos acuérdense que se ponen en unas tiendas, lo manda a llamar, y el soldado pues todo sucio de que había estado en la batalla, que se duerme sobre el suelo, llega con su armadura, su espada, así como tembloroso ante el gran Alejandro Magno. Entonces Alejandro Magno le dice: me he enterado de que tú te llamas igual que yo. Entonces el soldado, todo amedrentado, le dice: oh gran emperador, ¿qué es lo que quieres? ¿Que me cambie el nombre? Y Alejandro Magno, sonriendo, le dice: no quiero que te cambies el nombre. Quiero que honres tu nombre en el campo de batalla. Si te vas a llamar Alejandro, quiero que te comportes como Alejandro. ¡Wow! Imagínate, nosotros tenemos que vivir honrando a Cristo, imitando a Dios, imitándolo a Él. ¿Te quieres llamar cristiano? ¿Sí? Entonces, vive como tal, honra como tal. Así es como debemos de vivir en Cristo, honrando. Pero si dices: híjole, es que yo no sé qué hizo Cristo, vamos a leer la Biblia. Aquí, como estamos aprendiendo, es el manual para conocer qué hizo Cristo. Y de esa manera vas a poder empezar a vivir una vida honrando a aquel que te dio la vida, a Jesucristo. Bueno, vamos a ver esta parte que es cómo vivir en Cristo. Entonces, la primera es ser semejantes a Cristo. Y esto lo vamos a ver en el libro de Efesios, en el capítulo 5, versículos 1 y 2. Menciona así: por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros,
como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Entonces, aquí vamos a vivir una vida y ser imitadores, pero vamos a ver que hay 3 cosas que debo de tener como parte de la iglesia en mi vida diaria. La primera de ellas, de estas cosas que debo de tener, es vivir rechazando la inmoralidad. Y esto nos lo dice en el capítulo 5, versículos 3 y 4. Vamos a leerlo. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Entonces, wow, son cosas que, si nos damos cuenta, están en el diario vivir, en un actuar cotidiano de las personas, en una interacción. Espero que ya no sea tu forma de vida, que no sea mi forma de vida, pero nos está diciendo qué es lo que no tienes que hacer, de qué cosas nos tenemos que estar alejando. Entonces, la primera son cosas inmorales. La segunda de las cosas, reconocer que Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene favoritos. Aquel que lleva más tiempo en el Señor es más favorito, aquel que ha predicado a tantos, aquel que ha convertido. Claro, cada quien va a tener su recompensa delante de Dios, eso es cierto, pero no hay favoritos. Para Dios no hay favoritos. Vamos a ver qué nos dice en el capítulo 5, versículo 5. Porque pueden estar seguros que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, cualquiera que esté fuera de, pero yo ya soy, ando en el Señor desde hace mucho tiempo. Espérate, si tienes estas características que no son cualidades, que son defectos, no eres distinto, no eres diferente a los demás. Por mucho tiempo que lleves conociendo del Señor, no eres diferente. ¿De qué otra manera también tengo que estar viviendo? Nos dice en Efesios 5:8, alejado de las tinieblas. Dice, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Entonces, no hay que buscar mucho cuáles son obras de luz y cuáles son obras de tinieblas. Recuerda que las obras ocultas van a ser tarde o temprano expuestas. Te quiero comentar aquí algo. Se han hecho estudios sobre el comportamiento humano donde mencionan que los individuos que ocultan las cosas, que no quieren ser descubiertos por alguien, porque están haciendo no algo bueno, lo bueno no lo ocultas. Cuando estás haciendo una obra de tinieblas, pero te ocultas que nadie te vea, se genera más adrenalina en ti. Entonces, genera como un tipo de adicción, entonces te enganchas más con ella. Si tú, espero que no sea tu caso, pero si conoces de alguien que está atento, que está en lo oculto, que está buscando, por ejemplo, la pornografía, no lo hacen por lo general en situaciones abiertas, lo hacen en privado, y eso oculto va a ser expuesto, pero eso oculto es lo que te llama la atención, o que llama la atención a estas personas. Entonces no hay que hacerlo. Esas obras van a ser expuestas, van a salir a luz. Nos dice, la luz pondrá en descubierto todo aquello que ha estado oculto. Entonces, si tú te ocultaste en algún momento de tu vida algo, ponlo a la luz, a los pies de Cristo. Revélaselo a Él nada más. No tienes por qué contárselo a toda la iglesia. Ponte a cuentas con el Señor y Él te limpiará. Dice, si tus pecados fueren rojos, yo los volveré blancos. Confiésate con el Señor. Dile a Él qué cosas había ocultas en tu vida y te darás cuenta que todas aquellas obras van a pasar. Nos dice también que tenemos que ser recipientes dignos. ¿Cómo es esto de recipientes dignos? Bueno, vamos a ver primero en dónde se fundamenta, que está en Efesios 5:18, que nos dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Cuando hay disolución, nos volvemos desenfrenados y damos lugar a los deseos carnales. Entonces, pues nos salimos de sí cuando nosotros nos embriagamos, como menciona aquí, o cuando damos rienda suelta a los placeres carnales. Pero nos dice que seamos llenos, no que nos llenemos, ¿sí? Cuando dice sed llenos del Espíritu, no es algo que tú puedas hacer, no puedes hacerlo por ti mismo. Aquí está ocupando un verbo que es pasivo, es Dios quien te llena, para lo cual
tienes que ser un recipiente limpio. Si tú dices, yo quiero ser lleno del Espíritu, ¿qué puedes hacer tú para llenarte del Espíritu de Dios? Hermano, hermana, déjame decirte que no puedes hacer nada más que vivir una vida en santidad, una vida que agrade a Dios, y de esa manera Dios se va a complacer y va a llenarte de su Santo Espíritu. Por eso somos recipientes para Dios, pero antes ese recipiente lo tienes que limpiar muy bien, porque Dios no puede poner su Santo Espíritu donde un recipiente está sucio. Vamos a pensar que tú quieres tomar un vaso de agua pura y el vaso está sucio, no te lo vas a servir ahí. Tiene que estar limpio el vaso antes de poder ser lleno. Entonces, tú quieres ser lleno del Espíritu, tenemos que ser recipientes limpios delante del Señor. Es que yo no he recibido del Señor. Fíjate qué cosas tienes que limpiar. Fíjate qué manchitas quedan por ahí todavía para que el Señor pueda derramar de su Santo Espíritu. Su Espíritu es santo, no puede vivir en un lugar donde no hay santidad. No puede vivir ahí, tenemos que limpiarnos. Por eso tú no puedes hacer nada para recibir del Espíritu. Lo que puedes hacer es limpiar tu recipiente, limpiar tu vaso para que el Señor derrame. ¿Cómo vivir en Cristo también? Nos dice, es vivir bajo su cobertura. Y esto lo vamos a ver ahí en Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Wow, aquí es donde nos empieza a hablar de las coberturas. Bueno, más adelante del capítulo nos habla de esa línea, por llamarlo de alguna manera, de jerárquica, en la cual Dios nos indica cómo nos vamos a someter. Nos habla de 3 relaciones, ¿no? La esposa a los hijos a los padres y los esclavos a los amos. Pero el más importante es someternos a Jesús. Entonces, esa sujeción no se da nada más porque lo dice la Biblia, sino tiene que ser por imitación. En eso, cuando hablamos de someter, ojo, no quiero que a veces se malentienda, que por ejemplo en el primer punto que las mujeres tienen que estar sujetas a su hombre y lo que él diga. No. Él tiene que estar sujeto primero a Cristo. Y una vez que está sujeto a Cristo, entonces, si mujer, tú vas de una u otra manera a estar bajo la cobertura de él. Porque, ¿qué crees? 2 capitanes no pueden manejar un barco. 2 capitanes no pueden manejar un barco. Pero sí, Dios le va a pedir cuentas solamente a uno. Entonces, ese uno, Dios ha puesto mención en su palabra como cabeza al hombre, porque él va a dar cuenta de su esposa, de sus hijos, de sus esclavos. Bueno, hoy en día ya no hay esclavos, ¿verdad? Pero la gente que está debajo de él, a él Dios le va a pedir cuentas. Hermano, a ti te va a pedir cuentas Dios igual que a mí. Entonces, por eso ya lo hemos visto anteriormente que tenemos que ser bien administrados, ser buen mayordomo de las bendiciones de Dios, porque a ti y a mí nos va a pedir cuentas. Entonces, tenemos que saber en qué orden estar llevando a nuestras esposas, a nuestros hijos, pero ese orden no es lo que se te ocurra, o no es la forma en cómo te criaron tus ancestros, tus padres, los abuelos. Es como Dios nos dice que tiene que estar esa cobertura. Entonces, es la forma en cómo nos menciona que tiene que estar esta cobertura. Pero sobre todo, esta cobertura nos dice ahí en Efesios 5:25, tiene que ser una cobertura con amor. Y este versículo nos habla mucho de esto. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta, el amor y el respeto es esa relación que Dios tiene para con nosotros, es esa sujeción. El amor, el esposo en amor va a tener sujeta a su mujer y la mujer por respeto va a estar sujeta al marido. Entonces, porque así nos lo dice Dios. La esposa, varón, la esposa no quiere tu billetera o quiere algo específico de ti, te quiere a ti. Entonces, cuando estás sujeto a Dios, vas a derramar amor sobre ella y ella te va a corresponder a ti con respeto. No va a ser ella quien se quiera subir sobre ti para ese sometimiento. Tú debes de tener primero amor y ella te va a respetar de esta manera. Porque varón, quiero que sepas que
la esposa y la iglesia no debe competir contra el trabajo, contra el noticiero, contra el internet, contra el fútbol. No pueden competir contra eso. Primero tiene que estar tu relación con Dios, tu relación con tu esposa, fuera de todo lo demás, por encima de todo lo demás. Entonces es la manera en cómo existe esa sujeción y esa cobertura por amor. Vamos llegando a la parte final de esta epístola, y aquí nos va diciendo Pablo cómo nos vamos a ir fortaleciendo en el Señor. Entonces, ¿de qué manera nos vamos a fortalecer? Este capítulo está fuerte, está increíble, porque nos dice, vamos a fortalecer nuestras defensas. Hoy en día, con la situación que estamos atravesando de salud, bueno, pues todo el mundo queremos tener nuestras defensas físicas más arriba, para ser un poquito más inmune a este virus, que así como ese virus te puede llegar a infectar, aunque tengas defensas muy altas, el enemigo, si no tienes tus defensas bien puestas, te va a infectar. Pero entonces tú y yo tenemos que tener las defensas altas. ¿Y cómo lo vamos a ver esto? Vamos a ver ahí Efesios, capítulo 6, el 10 y el 11, que nos dice así: por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Entonces, nos vamos a poner toda la armadura para estar fuertes, pero ¿qué otras partes lleva eso de nuestras defensas? ¿Cómo yo elevo mis defensas espirituales? El primer punto para ver esto, cómo yo elevo mis defensas, es la obediencia. Y lo vamos a ver ahí en Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Entonces, aquí nosotros que somos padres de familia, nos encanta mencionar esto y decirle a nuestros hijos, inclusive es el primer mandamiento con promesa: hijo, obedece a tus padres. Pero ¿qué crees, papá y mamá? Tú también eres hijo. Si tienes la bendición de tener a tus padres terrenales, perfecto, y los tienes que obedecer y respetar, pero tienes un Padre Celestial al cual también tienes que obedecer, porque eso es justo. No puedes nada más ver qué te conviene y señalar hacia abajo, ¿sí? En ese orden jerárquico que te mencionaba hace rato. No, tú también eres hijo. Si ya no están tus padres terrenales, sigue estando tu Padre celestial, y también a Él lo tienes que obedecer. Entonces es la primera manera de fortalecernos, obedeciendo. La segunda es a través de la disciplina y la instrucción. Lo vemos ahí en Efesios 6, capítulo 6, versículo 4, donde nos dice: y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. ¡Wow! La disciplina es bastante importante. Nosotros somos hijos espirituales de Dios, y es así como Él nos instruye a través de eso. Dios no nos disciplina con abusos, sino con paciencia y en amor. Dios nos instruye y nos disciplina con paciencia y el amor. Y bueno, vamos a hablar un poquito eso de disciplina. Disciplina viene de la mano de ser discípulo. ¿Y qué es un discípulo? Es estar al lado para aprender de. Cuando dices, voy a disciplinar a mi hijo, o a mi hija, hay veces que se ha malentendido eso, y disciplinar es, ¿sabes qué? Pues viene la vara o cualquiera de esas cosas. Disciplina es discipular, es enseñarles, para que ellos aprendan de ti. Entonces, va a llegar algún momento en que no es que tengas que sacar la vara. La Biblia también te dice que en determinado momento puedes ocupar la vara de corrección. Tal vez sí. Y tal vez la has ocupado, o la ocupes, o la ocupaste. Pero la disciplina es discipular a tus hijos, es a través de tu ejemplo. Así como Dios no nos disciplina con abusos, porque Dios no es así. Dios es paciente y amoroso. Tú debes disciplinar a tus hijos, hacerlos tus discípulos. Es la manera en cómo vas a fortalecerte también. Entonces te fortaleces tú, ¿y qué crees que vas fortaleciendo a tus hijos? Cuando tú los vas discipulando y vas siendo un modelo a seguir. Pero no porque tú seas mucho, sino porque tú estás buscando un modelo superior que es Cristo. Entonces, si tú sigues ese modelo, ¿sí? Tus hijos entonces te van a imitar a ti, y perfecto, te va a ir muy bien.
Pero si tú quieres disciplinarlos a través de la violencia o como te den a entender, o tal vez con nuevas tendencias de pensamiento, pues déjame decirte que no son las que Dios nos da. No quiero decir que estén mal, pero si no son las que Dios nos da, pues están mal. Entonces tenemos que seguir en este orden. Entonces disciplina es discipular. ¿De qué otra forma refuerzo nuestras defensas? A través de la integridad. Y esto lo vamos a ver en Efesios 6, versículo 5. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor, y con integridad de corazón, como a Cristo. Integridad ya lleva inmerso el respeto y el temor, si no, no es integridad. Ser íntegros es ser completo. Entonces, todos trabajamos y todos trabajamos. No todos tenemos la oportunidad de ser dueños. Si tú tienes oportunidad y eres dueño, te felicito. Pero los que no somos dueños de donde trabajamos, tenemos un jefe y un superior. Pues la manera en cómo trabajamos para él, ¿sí? Es la manera en cómo yo también estoy adorando a Dios. Ojo, no estoy adorando a mi jefe, a mi superior, al dueño de la empresa, estoy adorando a Dios con mi trabajo. Y si tú eres el dueño de la empresa, ¿qué crees? Pues tú tienes que ser cabeza de tus trabajadores, es lo que decíamos hace rato, de tus esclavos. No son tus esclavos, ni tú eres su amo, pero es sombra y figura de lo que la Biblia nos dice. Tú eres el jefe, entonces tienes que ser cabeza de ellos también. Entonces por eso es importante. Y el trabajo, como te decía, es la forma en cómo bendecimos y honramos a Dios. En Génesis nos vamos a dar cuenta cómo le dice a Adán, Dios a Adán, que tiene que labrar la tierra, es trabajo. Y como en Apocalipsis nos dice que nosotros vamos a estar sirviendo a Jesús, que es trabajo también. Entonces el trabajo es una forma de amar y de adorar a Dios. Entonces de esa manera nos estamos volviendo íntegros también. Estábamos hablando en este capítulo 6 acerca de equiparnos por completo. Entonces vamos a llegar a esto. Pues cómo me equipo, cómo me uniformo, por llamarlo de esta manera. Entonces vamos a verlo en el capítulo 6, en el versículo 13, que nos dice: por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Entonces, pues cuando vamos a suponer que nosotros fuéramos bomberos, entonces, y me voy a apagar el incendio, pero no llevo la manguera, pues como que voy incompleto, pero traigo el casco, traigo la chamarra, traigo las botas, pues no llevas manguera, entonces vas incompleto, vas a ir a que te quemes. O si estamos hablando de uniformes, si tú eres policía y vas a parar un asalto, pero no llevas pistola, pues como que no te va a funcionar. O el uniforme de futbolista, pero no traes zapatos, pues vas incompleto. ¿Cómo nos uniforma Dios? ¿Cuál es esa vestidura que nos dice Él? Te la voy a tratar de describir de una manera práctica. Dice, primero es tomar la armadura. Y tomar la armadura, así como nos lo dice Él, no es una sugerencia que deja nuestra elección. ¿Lo hago? No lo hago. Te dice, toma la armadura y póntela porque vienen los días malos. Es una orden directa. No es si quieres o no quieres. Es ponte la armadura. ¿Y cuál es la armadura? Primero nos habla del cinturón. Y el cinturón nos ayuda a ceñir. Si tú sales con el pantalón sin cinturón, pues a veces vas a estar flojo. Pero ¿a qué se dedica esto? ¿A qué nos ayuda el cinturón? A ceñir, a ajustar. Y lo que tiene que decir aquí es ajustar nuestro entendimiento a la palabra de Dios. Entonces no es a lo que tú creas, a lo que tú supongas, es ceñirme, ajustarme a la palabra de Dios. Nos habla de la coraza. La coraza es esto que va aquí enfrente, que te va protegiendo el pecho. ¿Y por qué es importante esto? Aquí está nuestro corazón o nuestras emociones, como mencionan muchos, ¿verdad? Pero bueno, nos dice, recuerda, dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda el corazón, porque de él emana la vida. Le pone una doble protección, dice, sobre toda cosa guardada, guarda también tu corazón. Entonces, como que una doble barrera, esa es la coraza. Por ahí, como te decía, si el enemigo te toca el corazón, toca tus pensamientos, todo lo demás ya se viene abajo. Sobre toda cosa guardada, ponte tu coraza. Nos habla del calzado. El calzado es con aquello con lo cual nosotros podemos estar caminando, ir o
desplazarnos. Es el mensajero que lleva la palabra de Dios, es aquel que testifica. Entonces, a través de esto nos habla de nosotros poder llevar el mensaje a diferentes lugares, a diferentes personas. El escudo de la fe es creer en Cristo y en las promesas que Él nos ha dado, porque con Cristo todo es sí y es amén. Entonces, ese es el escudo de la fe. Y vamos a hablar del yelmo o el casco, ¿verdad? Dice, cuando nos dice que cuides tus pensamientos. Hace rato hablábamos del campo de batalla del enemigo, ¿verdad? Que está aquí arriba. Entonces, cuida tus pensamientos. Vas muy firme, vas muy equipado y de repente te llega otra corriente teológica de pensamientos. Entonces, pues puedo mezclar lo que dice la Biblia con lo que dice, y entonces ya existe una mezcolanza y te estás quitando el casco y eres vulnerable a los ataques del enemigo. Bueno, toda esta parte de lo que nos ha descrito hasta aquí Pablo, de todo este uniforme, por llamarlo así, de toda esta armadura, si la ves, es para defender, para protegernos, pero ahí viene la parte de contraatacar y nos dice el uso de la espada, que es la palabra y también es la oración. Dice, es lo que nos fortalece para el contraataque del enemigo. Entonces tú ya estás protegido por muchas cosas contra el enemigo, pero tú sacas tu espada y la espada, entre más conoces del Señor, es más larga, es más brillante, es más filosa. Si tú conoces poquito del Señor, pues a lo mejor es como si fuera una navajita y con eso te vas a tratar de defender, pero si conoces más del Señor, tu espada, sí, hasta me imagino el ruido del metal cuando va siendo desenvainada, entonces tu espada es la que te va a defender y va a atravesar. Entonces, la palabra y la oración. Esto es cuando nos dice el Señor que nos vayamos vistiendo así. Y esto es lo que nos habla Pablo en esta carta a los Efesios. Como te mencionaba, habla en forma general de lo que es la iglesia, lo que espera Dios de su iglesia y nos va enriqueciendo con ello. Espero que tú como yo, que hemos estado estudiando esto, hayas salido fortalecido en Cristo. No por Cristo, sino en Cristo, porque es posición dentro, estamos en Cristo. Yo le doy gloria a Dios por tu vida, por haber escuchado esta carta de Efesios. Te pido me acompañes a orar. Si gustas inclinar tu rostro. Bendito Señor, Padre Todopoderoso, te doy las gracias, Padre, porque tu palabra, Señor, es viva, es fuerte y es eficaz. Porque tu palabra sirve para edificar a tu iglesia, para traernos alimento, para fortalecernos. Permite que esta haya sido, Padre Santo, penetrante, como menciona en tu palabra, como espada de doble filo, Señor, que entra hasta lo profundo, Señor, y haya, Padre Santo, quedado en nuestros corazones marcado aquello que tú tienes predestinado para tu iglesia. Saber que nosotros somos vencedores en ti, Padre, porque tú, Señor, nos has dado la vida en abundancia, porque no hemos ido un plan B, Señor, porque tú ya nos tenías predestinado, Señor, para ser parte de esta iglesia, Señor, para ser parte de esta iglesia que es el cuerpo de Jesucristo, Señor. Te doy las gracias, Padre Santo, por todos aquellos que están en la iglesia y aquellos que se han de unir a la iglesia. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias. Hasta luego.